la vida. Y bueno, pues el tema de hoy es resiliencia. El tema de hoy es resiliencia. Y la resiliencia tiene que ver con cada una de las situaciones que estamos viviendo y que estamos desarrollando día con día. Es importante que nosotros observemos cada aspecto que engloba nuestra realidad. Son diferentes aristas, diferentes momentos, diferentes personas que nos van llevando día con día a cada una de las actividades que realizamos y a cada una de las situaciones que nos enfrentamos. La resiliencia es esta capacidad que tenemos los seres humanos para poder salir adelante de cada una de las, según la palabra sería cada uno de los traumas, ¿no? Trauma hace referencia a aquello que nos saca del status quo, de que nos quita la frecuencia, la paz, ¿no? La agudeza, la atención. Eso es un trauma que nos saca de nuestro status quo, de la forma que normalmente estamos viviendo, mental, emocional, físicamente, espiritualmente, nos saca de ese momento y nos lleva a una zona de reto, ¿no? Por alguna situación que estemos viviendo, por algún fenómeno que suceda, ¿no? Por algún evento que se presente, pues nos saca del status quo y entonces pues sentimos que hay una resistencia a ese evento, ¿no? Como lo que se conoce como miedo al cambio, ¿no? Comúnmente pues es todas las cosas que suceden que no nos gustan, que no nos satisfacen, que no nos hace sentir bien, pues son cosas de cambio, ¿no? Porque hay un cambio a nivel económico, hay un cambio a nivel salud, hay un cambio a nivel relaciones, ¿no? Cuestiones de duelo, pues también es un cambio, algo que es un trauma que nos está invitando a una readaptación, ¿no? Y la clave, pues es esta palabra de que lo que nos demandan las situaciones, pues es readaptarnos, ¿no? El siglo XXI es 100% Darwin, ahora sí que Darwin, vamos a llamarlo así como lo decía Darwin, ¿no? De necesitamos ser fuertes para sobrevivir y sobre todo necesitamos adaptarnos a las situaciones que estamos viendo. Ya la realidad del siglo XX pues, prácticamente ha desaparecido. Ya nuestros usos y costumbres en diferentes aristas de nuestra vida pues ya son nuevas, son del siglo XXI y estas nuevas usos y costumbres pues están matizadas por una serie de factores externos que tiene que ver con el sentido de urgencia, que tiene que ver con el consumismo, que tiene que ver con la metodología mercadológica de aparentar en vez de ser, ¿no? Con las cuestiones cada vez más cercanas del aspecto de qué aspecto es el que estás haciendo para qué aspecto es el que puedes sentir o puedes pensar, ¿no? Entonces todo esto pues ejerce cierta presión sobre los individuos, sobre las personas y necesitamos herramientas que nos permitan esta resiliencia, o sea, aparte, a pesar de que está pasando ciertos eventos, pues los podamos resolver, podamos sobrellevarlos y, en nuestro caso, pues salir adelante sin poner en peligro nuestra salud mental, nuestra integridad y sobre todo, pues nuestra salud emocional. La resiliencia, de alguna otra forma, se utiliza momento a momento. Las personas necesitamos ser resilientes, las organizaciones necesitan ser resilientes, las empresas necesitan ser resilientes, las familias, ¿no? necesitan ser resilientes. Y pues cada aspecto que vivamos o que estamos viviendo, pues necesita la magia, la fortuna y sobre todo la aplicación pues de la resiliencia. Y la resiliencia es ese aspecto que está presente en nosotros y que todos y cada uno de los seres humanos requerimos, tenemos y sobre todo podemos usar.
¿Ok? Entonces este sería el tema del día de hoy, resiliencia para el siglo XXI o en el siglo XXI, en donde primero vamos a ver qué características estamos viviendo el día de hoy, ¿no? O sea, estamos teniendo una serie de cambios de estructura, de fondo, ¿no? De enfoque, no solamente a nivel personal, sino también a nivel relaciones, ¿no? O sea, hoy en día la violencia se ha disparado de una manera, pues digamos, exponencial, gracias a las redes sociales y gracias a ciertas situaciones, pues hay violencia. Violencia no solamente tiene que ver con cuestiones agresivas, físicas, ¿no? Sino también tiene que ver con cuestiones psicológicas, con cuestiones visuales, ¿no? Con cuestiones auditivas. Y si vemos alrededor, pues hay una serie de situaciones violentas, ¿no? O sea, la violencia del consumismo, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las cuestiones de mercadotecnia, ¿no? Eso pues de cierta forma genera una violencia en que genera presión social a ciertos aspectos o a ciertas situaciones, ¿no? Las cuestiones también pues de las relaciones, ¿no? O sea, tenemos acceso a tantísimas cosas a nivel tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos acceso ya, hoy en día, cualquier ser humano, persona conectado a Internet con un dispositivo electrónico tiene acceso a la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos acceso a N cantidad de miles de millones de documentos de investigación científica y estamos viviendo la pandemia, la época de cómo es que nosotros estamos tan desconectados. Tenemos tanta diferencia entre un personaje y otro. Es decir, vamos a analizar cómo es que estamos tan conectados electrónicamente, pero tan desconectados individualmente, ¿no? O sea, hoy vivimos la sociedad del siglo XXI tiene el gran reto de la integración familiar, ¿no? La resiliencia en el siglo XXI está enfocado a tener esta integración familiar. ¿Cuál es esta integración familiar? Que una persona se sienta segura y sobre todo fortalecida al momento de sentir, percibir y vivir lo que es el compañerismo familiar. La familia es la base de poder tener una salud mental adecuada, poder tener una integración emocional adecuada y sobre todo este sentido de ética hacia la vida, ¿no? A eso se nace los valores y las virtudes en la familia. Entonces este primer aspecto de lo que está pasando en el siglo XXI pone en reto esta integración y necesitamos como sociedad, como individuos, voltear a ver que todo va a pasar, pero necesitamos estar en ese núcleo familiar lo más integrado posible. Y así vamos subiendo de actividad, pero todo nace en la familia, después en la escuela, en el trabajo, en el grupo de amigos y demás, ¿no? Entonces, es importante, sí, pero es más relevante, es importante actuar y ser algo o alguien a nivel social, pero es más importante ser un buen hijo, un buen padre, un buen
esposo, un buen marido, un buen todo, ¿no? O sea, eso es algo que necesitamos nosotros observar y desarrollar, ¿no? Esa resiliencia a nivel familiar se gesta en la integración, ¿no? Entonces, estos aspectos del siglo XXI tenemos que cuidarlos mucho, porque también estamos en cambios económicos, ¿no? Modificaciones. Siempre a nivel social, desde que tengo uso de razón, tengo 45 años, siempre he escuchado la famosa crisis, ¿no? Crisis de identidad, crisis de economía, crisis financiera, crisis social, crisis demográfica, todo momento en crisis, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia de hace 40 años a hoy? Pues que el día de hoy todo está maximizado, ¿no? Todo está ya, tenemos acceso a esa información. Entonces, a veces las personas se estresan un poco de más porque ya hoy es más fácil saber las situaciones del mundo y de la vida. Entonces, pero seguimos teniendo los retos, nada más que hoy es como más incisivo, más evidente, y sobre todo ya no podemos no verlo, porque pues está en todos lados con las redes sociales, ¿no? Entonces, estos aspectos del siglo XXI necesitamos nosotros ser punta de lanza como individuos y como personas, y como aquí estamos escuchando el programa, estamos escuchando estas ideas aquí en Conciencia Líquida, pues nosotros necesitamos ser punta de lanza para poder comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? En dónde estamos insertos y por qué necesitamos recordar, expoliar, activar, desarrollar y ocupar nuestra resiliencia, ¿no? Y después de haber descrito brevemente todo lo que está en este concepto del siglo XXI, la sociedad del siglo XXI, pues vamos al aspecto de la resiliencia. El primer aspecto de la resiliencia tiene que ver con el autoconocimiento. Una persona puede ser resiliente cuando se conoce, cuando tiene la conciencia plena de quién realmente es, cuando está bien identificado con sus valores, con sus virtudes, con sus fortalezas de carácter, ¿no? Con sus limitaciones, ¿no? Con saber cómo piensa, cómo actúa, cómo se desarrolla, cuáles son los factores limitantes, ¿no? Cuáles son sus límites para sí mismo y para con las personas. Entonces, ese conocimiento necesitamos nosotros manejarlo, desarrollarlo y sobre todo usarlo para que podamos desarrollar la vida de una manera más resiliente. Y el autoconocimiento no solamente nos sirve para tener paz mental, para sentirnos bien, para sentirnos de alguna otra forma apapachados por nosotros mismos, sino el autoconocimiento tiene que ver con esta fortaleza mental de saber responder ante los eventos, porque me conozco, sé que soy capaz de sanar esta relación, por ejemplo, ¿no? Una relación que necesita repararse, que necesita reinventarse, ¿no? Soy capaz de salir adelante de situaciones económicas que tal vez me estén o estén a las personas preocupando o llevándolos a cierto nivel de estrés, ¿no? La persona es capaz de autocuidarse para recuperar su salud, ¿no? Y así sucesivamente, ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque hay un autoconocimiento de cómo funcionamos. El mejor autoconocimiento hoy en día, con tantas situaciones a nivel, vamos a llamarlo así, personal, pues es la cuestión es de salud, ¿no? Hoy con tantas situaciones en los alimentos, con tantos, por ejemplo, una parte importante del autoconocimiento es saber lo que te da energía y lo que te quita energía. O sea, qué cosas te dan energía a ti como persona por tus características, por tu tipo de sangre, por tu sistema hormonal, y qué es lo que te quita
energía, ¿no? Porque para ser resiliente, pues necesitamos energía, necesitamos respirar, decir, ok, esto se resuelve de esta manera, hay que hacer esto, hay que hacer mi estrategia, ¿no? Mi diálogo, mi semántica, mi retórica, ¿no? Pero para eso se necesita energía, para estar aquí interactuando, bueno, en este caso yo dándoles esta conversación y ustedes interactuando por medio de Facebook, pues se necesita energía, se necesita atención, se necesita estar presente, ¿no? Y cuando nosotros sabemos qué me da energía y qué me quita energía, pues es simple y sencillo, pues elegir lo que me da energía, ¿no? Pero por alguna extraña razón, que no es tan extraña, sino pues es por falta de dominio personal, la gente selecciona lo que le quita energía. ¿Cómo ven? Suena hasta ilógico y suena hasta, pues increíble, ¿no? Para mí es increíble porque pues yo conozco el potencial de la mente, ¿no? Conozco el potencial del ser humano. Sé el potencial que tenemos la raza humana de, de vivir y me causa mucha curiosidad cómo es que una persona adulta, consciente, sabedora de su presente, pasado y futuro, selecciona cosas que le quitan energía, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto a ti, querido radioescucha, televidente, ¿tú qué seleccionas? ¿Seleccionas cosas que te generan energía día con día o seleccionas cosas que te quitan energía, ¿no? Hablando de esta parte de la salud física, porque ahí es muy notorio, ahí es ciencia, o sea, ahí no hay una idea de Jonathan, una idea de una persona, una idea del programa de radio con que no, eso es científico, ¿no? Hablando de comida, pues yo sé que existen los alimentos ultraprocesados que no tienen vida, ¿no? Simplemente es una carga de azúcar mal metabolizada que va a hacer daño al torrente sanguíneo, que va a hacer daño al sistema digestivo, que va a hacer daño al sistema hormonal del cuerpo, ¿no? Los ultraprocesados es, ¿cómo le podemos decir una palabra que no suene tan contrastante aquí en el radio? Pues son cosas sin vida, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, no tienen vida, no hay fitonutrientes, no hay nutrientes, ¿no? Si comer un ultraprocesado y comer cartón es exactamente lo mismo. Entonces, ahí sirva de reflexión esto porque el autoconocimiento nos da energía, ¿no? O sea, nos inyecta energía, que es el primer aspecto de la resiliencia. Pero hay que ver, eso es pues a nivel intelectual, ¿no? Pero ¿cómo lo aterrizamos en el día a día? Pues, ¿qué te quita energía y qué te da energía? Eso te preguntaré a ti, ¿no? Y ya que sepas eso, pues, ¿qué estás eligiendo todos los días? ¿Cosas que te dan energía o cosas que te quitan energía, ¿no? Ya hicimos el ejemplo de los ultraprocesados. Esos, elimínelos totalmente. Oye, Jonathan, ¿cuáles son los ultraprocesados? Pues todo lo que esté empaquetado. Todo lo que esté empaquetado tiene algún proceso mínimo, máximo o mayor. Y pues, ¿qué está sucediendo? Pues que el mismo alimento, si te está quitando energía el alimento, ¿qué va a pasar en unos días, en unos meses, en unas semanas, en unos años? Pues como le estás dando ultraprocesados al cuerpo, pues el cuerpo no sabe qué hacer, va a estar ahí las enzimas. Sabemos que tenemos enzimas, ¿verdad? Todos. Quiero pensar, si no, pues rápidamente, pues la saliva tiene enzimas que se pegan al bolo alimenticio y lo van deshaciendo, lo van metabolizando para que pueda absorber el intestino delgado y el intestino grueso y el colon, lo que requerimos de nutrición. Pero pues si es algo que está ultraprocesado, no tiene nada, está muerto completamente, pues lo está busque y busque a nuestro organismo. ¿Qué me va a dar esto? No me va a dar nada. Entonces, para que no nos mate eso ultraprocesado, que se pudra ahí adentro del cuerpo, ¿qué hace el cuerpo? Pues saca de sus reservorios, del hígado, del páncreas,
y le pega ahí a ese bolo alimenticio algo, una vitamina A, una vitamina B, un aminoácido, pues para que vaya trabajando, vaya digiriéndose y vaya pasando por el intestino y no nos mate de una indigestión al ser humano, ese tipo de productos, ¿no? Entonces, con esto le estoy diciendo que nos quita energía por dos razones, porque está muerto y segundo, porque nos quita vitaminas y minerales, nos obliga a que los reservorios le pongan ahí algo para procesarlo en el cuerpo. Entonces, imagínense, ¿y cuántas cosas empaquetadas existen en este planeta que puede comprar el ser humano? Ya sé que los estoy metiendo en un embrollo, pero este programa se llama Conciencia Líquida y conciencia hace referencia a pensar. No, todos los que vemos este programa y todos los que hacemos conversaciones después de los temas que vemos en este programa y en todos los programas de Univit Radio, pues evitamos lo que decía Martin Luther King, ¿no? Que le causaba mucha pena del ser humano. Decía Luther King, no hay nada, me decía palabras más, palabras menos, parafraseándolo, me llena decía Martin Luther King, me llena de curiosidad, como no hay nada que le moleste más al ser humano que pensar. Sabemos que Martin Luther King ha sido un gran líder, ¿no? Entonces imagínense, lo decía en esta época, ahora que estamos con todo esto que les decía del siglo XXI con las redes sociales, menos se piensa y menos se habla de ese tipo de cosas, ¿no? Tan sencillas, simples, o sea, ¿qué me da energía? ¿Qué me quita energía? Empecemos por lo básico, ¿qué estás comiendo? ¿No? Porque el primer punto es autoconocimiento de la resiliencia, ¿no? Pues, ¿qué estás comiendo? ¿Qué resultado te va a dar? Y la energía, cuando uno está enfermo, cuando la persona o el ser humano está enfermo, pues no es el mismo, ¿verdad? Entonces, le pides a una persona que está apenas sobreviviendo de cierta enfermedad que sea resiliente, pues ni siquiera tiene energía para pensar, para sentir mejor, ¿no? Para perdonarse de haberse distraído y no haberse cuidado para haber llegado a cierto punto de enfermedad, ¿no? Porque pues todos los que estamos aquí en conciencia líquida sabemos que las enfermedades no son obra de la casualidad, ¿no? El gen genético, la parte genética es un porcentaje, pero ¿qué activa los genes? Los hábitos diarios. Entonces, resiliencia. Para hacer resiliencia necesita fuerza, energía, ¿no? Entonces, dejamos ese peldaño hasta ahí, eliminen los ultraprocesados. ¿Cuáles son los ultraprocesados que pueden comer ustedes? Pues ahí pónganle en su buscador de preferencia, productos, alimentos ultraprocesados. Y todos esa lista que les hagan ahí, que se van a sorprender, los elimina de su alimentación diaria, esporádica o sus permisitos, porque para el ser humano todo cuenta, también es parte de la resiliencia. Después del autoconocimiento viene la revisión de hábitos, ¿no? Para ser resiliente. ¿Tus hábitos te están brindando vitalidad? ¿Te están dando un sentido de vida? Acuérdense que lo más poderoso del ser humano, conscientemente, ¿qué es lo más poderoso del ser humano? Que el ser humano tenga un sentido de vida. Entonces el autoconocimiento pues me permite libremente aceptar yo un destino, un sentido. Y con esa fortaleza de tener un sentido de vida puedo ser resiliente. Vienen las situaciones de salud, dinero, relaciones y soy capaz de respirar, afrontar y resolver, que son los 3 estadios de la resiliencia. Pausa, observar qué podemos nosotros hacer, qué está en nuestras manos y qué no está en nuestras manos, y actuar para resolver, ¿no? Entonces, pero para eso se necesita también energía, ¿no? Entonces, el autoconocimiento me va a generar una dirección libremente aceptada. Ahí no hay nada de que el destino, que los astros, que los planetas, ¿no? O sea, uno es el que
conscientemente o inconscientemente. El problema de no ser resiliente es que inconscientemente toma decisiones la persona, o sea, no se da cuenta que las toma. Y después piensa que algo, un ente diferente a la persona, al individuo, pues lo llevó a ciertas cosas, lo cual, pues, aquí nosotros que estamos en los programas de conciencia líquida, en los programas de conciencia de Univir Radio, pues sabemos que eso no es cierto. Sabemos que el individuo toma sus decisiones día con día, momento a momento, y eso le está forjando una dirección, un destino. Entonces, el segundo peldaño de revisar la resiliencia es ¿cuál es tu sentido de vida? ¿Qué libremente has aceptado como ese destino en tu vida, ese propósito? Bien lo decía Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido, ¿no? No hay nada más poderoso que esa visualización, esa imagen de hacia dónde voy, hacia dónde libremente decido, la logoterapia. Ahí nace la logoterapia, ¿no? En los campos de concentración donde estaba él. Saliendo de ahí, pues escribe su libro, que es su tesis, su propuesta al mundo, del El hombre en busca del sentido, porque el sentido de la persona, pues es lo que le da vitalidad, le da energía, le da fuerza energética, ¿no? Hablamos hace rato de lo alimenticio, de lo físico, del cuerpo, estamos hablando a nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? O sea, marcamos ese destino y podemos sentirnos fortalecidos. Y eso nos lleva al tercer peldaño que tiene que ver con las relaciones, ¿no? O sea, ¿qué relaciones estoy yo forjando en la vida cotidiana? Porque no son relaciones que pues tengo que tener así porque sí, ¿no? Aquí hemos hablado de la conciencia, que es saber elegir a la compañía de viaje, ¿no? Principalmente a la pareja, ¿no? Esa compañera o ese compañero de viaje, pues prácticamente es el que va a determinar en gran medida nuestros resultados. ¿Por qué? Porque es el que nos va a estar consciente e inconscientemente coacheando, ¿no? Va a ser nuestro body, ahí va a estar atrás de nosotros, chicoteando, 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 chicoteando. Cuando es una buena relación, una buena pareja, pues ¿qué es lo que pasa con la pareja? Pues es en donde, fíjense que voy a detener un momento ahí, en las relaciones y específicamente la relación de pareja, porque hoy las asesorías en las empresas, en las asesorías individuales, de cuestiones de positividad, de posibilidades, de habilitarlos para la resiliencia, pues nos hemos encontrado, yo y un equipo de personas, que precisamente ayer estaba hablando con un amigo, un colega, que tiene mucho, mucho que ver la parte de que en la pareja o en las amistades más cercanas, más, vamos a decir, en nuestro primer círculo, se tengan conversaciones incómodas, ¿no? O sea, aprender a llevar conversaciones incómodas, porque en esas conversaciones incómodas está el crecimiento. Ahí es en donde está el crecimiento y es en donde se aplica mejor la resiliencia, porque estoy escuchando algo que no quiero escuchar, porque están hablando de algo que impacta la relación y la está llevando no al sentido querido, sino la está llevando a otro sentido. Entonces, la resiliencia en la pareja debe ser algo que se maneje muy, muy, muy cotidianamente, se maneje muy enfocadamente y sobre todo que ustedes, estimadas y estimados radioescuchas, lo practiquen, ¿no? Ahí también pueden buscar en su buscador de preferencia algo que se llama mediación asociativa, ¿no? Ahí hay videos, cursos gratuitos de ciertas fundaciones, porque lo que se busca ahorita es mejorar las relaciones, porque como les decía al inicio del programa, vivimos en un día en donde estamos tan conectados gracias a las TICs, pero tan desconectados a nivel humano, ¿no? Por eso mi tesis de trabajo en
ciertos lugares, y en todo prácticamente lo que hago, 100% podría decirlo, es humanizar, ¿no? Humanizarnos. Pues como que ya no se nos olvidó que tenemos que saludar, ¿no? No por una obligación, sino porque es la conexión, el verbo, el habla. Somos animales lingüísticos. Nos programamos verbalmente, ¿no? Entonces, si yo llego a un lugar en silencio, pues no hay forma de que me conecte, me descifre el lugar, ¿no? O sea, es el verbo verbalizar, hasta lo dice por ahí un libro sagrado, ¿no? Con el soplo, pues sí, con el verbo, pues te dio vida, ¿no? Entonces, el verbo es el que da vida, hablar, verbalizar las cosas. Entonces, pues hay que humanizar, y una parte humana, pues es el verbo, ¿no? Verbalizar las cosas. Los animales no hablan, las plantas no hablan, los minerales pues tampoco hablan. Bueno, en nuestro lenguaje, ¿verdad? Porque tienen su propio lenguaje. Entonces, hay que saber esta parte muy importante me detuve aquí en este momento porque es, o sea, la pareja tiene que ser ese contraste resiliente que nos haga cada vez más fuertes mentalmente, emocionalmente, energéticamente, espiritualmente, físicamente. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, tenemos nuestra parte del autoconocimiento, ¿no? Fuertes en mi identidad. ¿Quién realmente eres tú? ¿Con qué te identificas? Porque tienes que tener esa convicción para tener la fuerza suficiente, el poder suficiente, la seguridad suficiente para decir, ok, está sucediendo esto, pero lo puedo resolver. Soy capaz de resolverlo. Acuérdense que el autoconocimiento también tiene que ver con la parte del diálogo interno que ya vimos en uno de los programas, que es bien importante hablarte de una manera correcta y adecuada, sin anularte. O sea, pasó esto, registro, respiro y vamos a resolver. Lo segundo, pues tener un sentido, ¿no? Voy a resolver, me voy a esforzar aquí en esto a resolverlo porque tengo este destino libremente aceptado, ¿no? Porque nadie nos pone un destino, o sea, tú decides tu destino, ¿ok? Día con día, momento a momento. Hay ciertos grupos que nos hacen creer que tenemos un destino, ¿no? Tu obligación, Jonathan, es tal, pues si ni yo a veces sé mi destino, ¿cómo va a venir una persona, una organización, un individuo, un grupo de personas a decirme cuál es mi destino? Imagínense nada más esa incongruencia. Escúchenla, repítanla ratito esta frase que acabo de decir y véanla, respírenla y vean cómo es una incongruencia. No es racional eso. Sale del pensamiento crítico, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ya tenemos la autoconciencia, tenemos el destino libremente aceptado y estamos revisando nuestras relaciones. Y como último peldaño y cuarto para este programa, para ir cerrando, tenemos que necesitamos revisar el contexto en el que nos encontramos. ¿Ok? Porque al revisar nuestro contexto, vamos a ver qué es lo que tenemos que fortalecer más, ¿no? No es lo mismo nacer y vivir en una zona que se le considera como una zona de la población en donde hay ciertas actividades, ¿no? Vamos a llamarlo, se me fue el nombre de cómo se llama, cómo lo nombran las autoridades. Zonas, bueno, la descripción es de que, bueno, pues hay ciertos índices de economía, ¿no? Ciertos índices de pobreza, ciertos índices de delincuencia, ciertos índices de oportunidades, ¿no? Que vamos a llamarlo bajos, donde esos factores son altos, ¿no? O sea, son dos contextos diferentes. Entonces yo necesito herramientas diferentes para estar en ese contexto, en ese lugar, ¿no? Porque lamentablemente las personas sin resiliencia, pues buscan la escapatoria. Ustedes se han preguntado por qué
ha crecido tanto los vicios, ¿no? O sea, siempre han existido los vicios, siempre han existido, ¿no? Es parte de la vida del ser humano desde que estaban los mayas y los olmecas, los toltecas, allá en Mesoamérica, que estaban en en su hábitat, pues había un vicio, ¿no? ¿Cuál se me viene ahorita a la mente? Pues tal vez el de situaciones eh, a vicios a situaciones psicodélicas, ¿no? A los estados alterados de conciencia para entrar a ciertos rituales, ¿no? ¿no? Hoy en día se puede considerar, porque como es tóxico eso, pues se puede considerar un vicio, ¿no? Pues es de ese entonces, ¿no? Pero hoy, los vicios que hay hoy son como más densos, ¿no? Hay una densidad, no mensos, bueno, que también es quien los actúa, pues también entra ahí, ¿no? Sino son más densos, ¿no? O sea, ya son como situaciones en donde la toxicidad pues es elevada, ¿no? O sea, los vicios, por ejemplo, del consumo excesivo de alcohol. Siempre ha habido una bebida espiritual, ¿no? que, que así se le conoce en ciertos momentos los alcohólicos. Eh, Saludos desde Tepozotlán. Saludos, Gabriela, gusto en que nos estés escuchando. Esto siempre Gracias, María Concepción. Igualmente, gracias por escucharnos. Y de alguna forma, pues estas situaciones, pues nos ponen el día de hoy a preguntarnos, pues, ¿por qué hay tanto índice de toxicidad, no? O sea, alcohol excesivo, pues no es lo mismo tomarte socialmente algo que pues es hasta bien visto, ¿no? Tomar algo de eso, pero pues ya cuando te excedes, pues ya se convierte en algo incontrolable. Entonces, ¿por qué el día de hoy? ¿No se han preguntado ustedes por qué el día de hoy hay tantos vicios que se han generado? ¿No? La adicción a las drogas, por ejemplo, ¿no? Sexo peligroso, ¿no? Porque hay una parte del sexo que pues pone en peligro la vida, ¿no? Y aun cuando la gente sabe eso, tiene esas prácticas sexuales peligrosas, ¿no? Las drogas, eh, el alcohol excesivo, el tabaco, ¿no? Los vaporizadores. Está comprobado científicamente que eso te mata o mata a la persona en un periodo muy corto de tiempo. Está comprobado, eso ya ni siquiera es una idea de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, está científicamente comprobado que los vapeadores matan a las personas y sobre todo lamentablemente a los jóvenes hoy en día que tienen ese vicio. Esto nos está matando muy jóvenes, ¿no? Entonces, fíjense cómo la gente sabe que tiene la información en las redes sociales, ¿no? En cualquier aparato electrónico, ahí sale. ¿Qué sucede cuando la persona se droga? ¿Qué sucede cuando la persona fuma tabaco? ¿Qué pasa cuando la persona fuma vapeadores? ¿Qué pasa cuando las personas tienen prácticas sexuales riesgosas, ¿no? El VIH, estaba viendo un reportaje ayer sobre el sexo de malas prácticas sexuales en el mundo y pues el índice de VIH pues ha incrementado. Imagínense, en pleno siglo XXI con tanta información y con tantas situaciones eh, en esa área que hay para prevenir, están pasando estas cosas. Entonces, pues la pregunta ahí es irnos un paso hacia atrás y pues, ¿por qué está pasando esto? ¿No? ¿Cómo es que el ser humano elige? Porque esto hay que pensar, es el arte de hacerte preguntas, ¿no? Entonces, haces bien la pregunta y pues tienes una buena respuesta, ¿no? Porque la pregunta es como una hipótesis. Y pues, ¿cómo usamos, cómo funciona? Es cómo funciona ahorita la inteligencia artificial, ¿no? Pues lógicamente, ahí, cuando estamos estudiando inteligencia artificial y nos están guiando y nos dicen, bueno, se usa esta 7, me llamó mucho la atención que dijo el instructor, porque estoy actualizándome en eso, que dice, de la calidad, todo depende de la calidad de tu pregunta, la información que te arroja la inteligencia artificial. Y recordé yo, pues el arte de pensar es el arte de hacerte preguntas. Te haces la pregunta adecuada y tienes la respuesta adecuada. Entonces la respuesta aquí sería, eso que estamos hablando
del contexto, ¿no? ¿Por qué hay tantos vicios? La respuesta aquí es, ¿cómo es que el ser humano elige los vicios en vez de fortalecerse mentalmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente para resolver sus problemas? Los vicios se han aumentado porque la gente no tiene la capacidad mental, emocional, física y espiritual para resolver sus problemas. Pues, ¿qué es más fácil? ¿Resiliencia o escapismo? A ver, ahí díganos ahora que veo que se pueden leer comentarios aquí, ¿no? ¿Qué es más fácil para la persona? ¿O cuál es la ilusión? Cambio la frase. ¿Cuál es la ilusión más grande ahorita en las personas? Pues el escapismo, ¿no? Los estados alterados de conciencia, ¿no? Cosas que no deben de pasar, ¿no? Porque esto de las drogas pues son cosas que no deben de pasar, ¿no? Nosotros que estamos en cierta conciencia líquida, haciendo referencia al programa, pues tenemos que cuidar a nuestros sobrinos, ¿no? A nuestros hijos, a la gente joven, proveerle de estas herramientas que estamos hablando aquí para que pueda tener fortaleza mental, ¿no? Fuerza y pueda elegir ser resiliente ante los problemas de salud, a los problemas económicos y los problemas de relaciones y evitar dentro de lo posible pues cualquier situación de vicio, ¿no? Ya es que los mexicanos somos bien buenos para qué tanto es tantito. Pues qué tanto es tantito, o ese solo por hoy, pues no se te convierta solo por la semana, o solo por el mes, ¿no? O solo por el año. Ya estamos no vayan a decir ustedes, ya estamos a 3 de abril, pues ya lo dejamos para enero 2026, ¿no? Ya empezamos enero 2026, ¿no? Ese sirve hasta para meme, ahorita se me ocurrió para meme, para mis alumnos ponérselos ahí. Porque hoy en día, pues hasta tenemos que enseñar con memes, ¿no? Ya tenemos en la universidad, donde doy clases, capacitaciones en donde nos enseñan a dar clases con memes, porque resilientes, la docencia tiene que ser resiliencia, la academia tiene que ser resiliencia. Los adolescentes y jóvenes, debido a esta situación de estar distraídos, pues toman la atención pues mejor con memes, ¿no? Entonces, es un buen meme que acabo de decir, se me ocurrió. Pero bueno, para ir finalizando el día de hoy, deseo que estas ideas te sean de utilidad a ti y con quien las quieras compartir. Recuerda que aquí en Univit Radio y todos los programas, pues estamos haciendo el esfuerzo, desarrollando programas para que te puedan ser de utilidad. Entremos en reflexión. Este programa pues sí es 100% de reflexión, de introspección, el nombre lo dice, conciencia líquida, para que podamos mejorar un aspecto nada más. Siempre menciono con Alex, ¿no? Que les manda saludos, está en ciertas actividades, pero es el titular de este programa. El día de hoy me tocó llevarlo a mí, pero les manda saludos también Alex Amaya, nuestro titular, quien hace posible todo esto. Le mando las gracias por la confianza. Y pues gracias a ustedes también por la confianza de escucharnos. Nos esforzamos por tener programas de utilidad para ustedes y sobre todo que nos hagan reflexionar, porque si logramos hacer la reflexión, logramos hacer el punto de quiebre, es decir, el cuestionar. La duda, acuérdense que el crecimiento está en la duda, ¿no? En el cuestionamiento, en la pregunta. Y ahí, pues ustedes se benefician, su familia se beneficia, la sociedad se beneficia y Univit Radio se beneficia y logra uno de sus objetivos, que es aportar a la sociedad programas, ideas de reflexión que inviten a este sentido humano, ¿no? En este caso, pues a la resiliencia. Mi nombre es Jonathan Jorge Ramírez Silva, estoy para servirles. En las redes sociales me encuentran en Facebook como facebook.com/JJRS Educación y en el WhatsApp 5539 78 54 18. ¿Ok? Gracias a ti. Siempre nos dejas cosas positivas, con cosas positivas y mucho que por pensar. Saludos. Gracias, Miriam Cruz. Gracias, pues esa es la idea, que reflexionemos juntos, que hagamos este
club de ideas a distancia, porque pues somos más los que pensamos positivo y los que vemos posibilidades de crecimientos para la humanidad. Entonces, nada más necesitamos unirnos y organizarnos para hacer mayor impacto. Entonces, les mando un abrazo a la distancia desde acá, desde el norte del país, con mucho frío, pero pues aquí estamos. Y nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones y que sean resilientes hoy, mañana y siempre. Hasta luego. Gracias por su atención.